Ganar un Oscar se supone que lanza una leyenda de Hollywood, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que para algunos, la estatuilla dorada fue más como una trampa brillante? Imagina entrar en el centro de atención, agarrar ese pequeño hombre de oro y luego, ¡puf!, desaparecer del radar de Hollywood. ¿Por qué algunos ganadores del Oscar desaparecen más rápido que el meme de ayer? ¿La fama los devoró o simplemente se esfumaron del juego? Quédate, porque estas historias te harán cuestionar si la gloria del Oscar es realmente una bendición o una maldición. Louise Rainer. Uno pensaría que ganar 2 Oscars consecutivos te haría intocable, pero para Louise Rainer, la doble victoria fue más como una espada de doble filo. En 1936 y 1937, se convirtió en la primera actriz o actor en ganar premios de la Academia consecutivos, acaparando titulares y deslumbrando a la industria con su intensidad en The Great Ziegfeld y The Good Earth. Hollywood quedó atónito, pero la negativa de Rainer a jugar el juego del estudio rápidamente la convirtió en una paria. Chocó con los jefes de MGM, odiaba la implacable máquina de publicidad y se negó a ser encasillada como la ingenua exótica. En lugar de disfrutar de su nuevo poder, se alejó, primero de los papeles principales, luego de la industria por completo. Para cuando llegaron los años 1940, Reiner era prácticamente invisible en Hollywood, viviendo principalmente en Europa, y solo reapareciendo ocasionalmente en la prensa como un símbolo del extraño sentido del humor del Oscar. Su historia es la advertencia definitiva. A veces, ser el primero solo significa que eres el primero en descubrir lo poco que realmente significa la lealtad en Hollywood. Para Rainer, 2 Oscars abrieron puertas directamente fuera de la ciudad. Harold Russell, ganar un Oscar es un cuento de hadas de Hollywood. Ganar 2 en una noche. Eso es inaudito a menos que seas Harold Russell, un veterano real de la Segunda Guerra Mundial que perdió ambas manos en combate. Russell interpretó a Homer Parrish en Los mejores años de nuestra vida, 1946, con tanta honestidad que la Academia le otorgó tanto un Oscar honorario como el de mejor actor de reparto. Su discurso de aceptación fue un éxito rotundo, pero el cuento de hadas terminó rápidamente. El auge cinematográfico de la posguerra no tenía un verdadero interés por actores con discapacidades visibles, y los papeles para Russell eran casi inexistentes. Hizo algunas apariciones en televisión, pero en su mayoría desapareció del foco de atención, vendiendo más tarde uno de sus Oscars para pagar la atención médica de su esposa, un movimiento que sorprendió a Hollywood. La historia de Russell no se trata solo de una fama repentina, se trata de cuán rápido la industria le da la espalda cuando la novedad del héroe de guerra se desvanece. Su noche del Oscar fue inolvidable, pero para Hollywood él fue una obra de un solo acto. Ray Milland. Ray Milland no era solo un galán apuesto, era un tomador de riesgos. Su actuación ganadora del Oscar en Días sin huella, 1945, rompió todas las reglas, sumergiéndose de lleno en la psique atormentada de un escritor alcohólico en una época en que Hollywood rara vez abordaba la adicción de frente. La industria se quedó boquiabierta, los críticos se desmayaron, y Milland se encontró en la cima de su profesión. Luego, el aire se volvió escaso. En lugar de catapultarse a mayores alturas, Milland fue rápidamente encasillado, su talento desperdiciado en thrillers de serie B, películas de criaturas y cameos en televisión. Trabajó, claro, pero no de la manera en que se suponía que debía hacerlo un ganador del premio al mejor actor. Hollywood parecía casi avergonzado de lo bueno que había sido, sin saber qué hacer con un actor que podía ir tan oscuro. Para la década de 1960, era más probable encontrar a Milland luchando contra monstruos mutantes que rivalizando con figuras como Bogart o Gable. Su Oscar no garantizó el estrellato. Lo atrapó en una caja de la que nunca logró salir. Joan Fontaine. La rivalidad entre hermanos es difícil, pero vencer a tu propia hermana por un Oscar. Ese es un giro argumental que ni siquiera Hollywood se atrevería a escribir. La victoria de Joan Fontaine en 1941 por Suspicion desató una tormenta mediática y la industria zumbaba con rumores sobre su fría relación con Olivia de Havilland. La victoria debería haber sido un trampolín hacia la grandeza, pero se convirtió en el momento definitorio que nunca pudo superar. La carrera de Fontaine zigzagueó hacia papeles cada vez menos gratificantes mientras tomaba riesgos artísticos y los estudios perdían interés lentamente. Para finales de la década de 1950, las ofertas se agotaron. Se trasladó al teatro y la televisión, su legado cinematográfico disolviéndose lentamente en preguntas de noches de trivia sobre esas hermanas en disputa. Al final, el Oscar de Fontaine no resolvió la disputa familiar, solo echó más leña al fuego. Su historia es drama de Hollywood en su forma más pura, la reina por un día que terminó sola en el baile. Edmund Gwenn, si alguna vez has creído en Santa Claus.
Agradece a Edmund Gwenn. Su interpretación chispeante y completamente convincente como Kris Kringle en Milagro en la calle 34 le valió el Oscar y un lugar permanente en el corazón de América. Gwen se convirtió en el modelo para todos los papás Noel del cine que siguieron. Pero aquí está el asunto: nadie quiere a Santa Claus en julio. Después de su victoria, Gwen quedó encasillado en el papel de hombre mayor amable, el abuelo predilecto de Hollywood, y rápidamente se encontró encasillado. A medida que nuevas oleadas de protagonistas invadían los estudios, las oportunidades de Gwen se redujeron, los guiones empeoraron, las ofertas se agotaron, y pronto apareció principalmente en especiales de televisión, reviviendo la Navidad una y otra vez. El destino de Gwen demuestra que la magia del cine puede ser un boleto de ida. Se volvió inmortal, pero solo por una temporada al año. A veces, el regalo más grande viene con la mayor trampa. Mercedes McCambridge. Cuando Mercedes McCambridge ganó el premio a la mejor actriz de reparto por All the King's Men, los críticos calificaron su actuación como volcánica, puro fuego emocional. Con una voz profunda y grave, y una presencia que podía llenar cualquier habitación, McCambridge parecía lista para dominar Hollywood, pero su intensidad, que la hacía una intérprete tan convincente, resultó ser demasiado para una industria adicta a los tipos fáciles. Los estudios no sabían qué hacer con una actriz que no encajaba en el molde, y las ofertas de películas para McCambridge disminuyeron. Se retiró a la radio y al teatro, donde sus talentos fueron mejor apreciados, pero los papeles en la gran pantalla nunca regresaron. Irónicamente, su trabajo más famoso después del Oscar fue dar voz al demonio en El Exorcista, sin crédito, escuchada pero no vista. A pesar de todo su talento, Mercedes se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de Hollywood, inolvidable pero mayormente invisible. Celeste Holm. Celeste Holm tenía esa rara cualidad brillante que la hizo inolvidable en Gentleman's Agreement, 1947. Ganando el Oscar a la mejor actriz de reparto. Aportó calidez e ingenio a cada escena y parecía destinada a una carrera dorada, pero la puerta giratoria de Tinseltown giró rápido. Pronto, fue apartada por estrellas más jóvenes y glamorosas, y los guiones que le llegaban eran más insulsos, los papeles más pequeños. Holmes se dirigió a Broadway y la televisión, prosperando frente a audiencias en vivo, pero su carrera en Hollywood nunca volvió a alcanzar el punto álgido de la noche del Oscar. Su historia se convirtió en una advertencia sobre la memoria fugaz de la industria. Un año, eres la sensación del momento. Al siguiente, eres una leyenda solo en reposiciones y viejos programas de teatro. Incluso su Oscar comenzó a sentirse más como un agradecimiento por venir que como un boleto al futuro. Anne Revere. Anne Revere podía romperte el corazón con una sola mirada. Como la sabia y sensata madre en National Velvet, se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto y un futuro como la madre preferida de Hollywood. Pero cuando las mareas políticas cambiaron, Revere se negó a seguir el juego. Su negativa a testificar ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara la llevó a ser incluida en la lista negra. De la noche a la mañana, sus teléfonos dejaron de sonar. Pasaron años mientras actuaba discretamente en el teatro, enseñando drama para mantener viva su espíritu. La industria siguió adelante sin ella, y para cuando la lista negra se desvaneció, su nombre también había desaparecido de la marquesina. El Oscar de Revere se convirtió en un recuerdo agridulce, un recordatorio del costo de mantenerse fiel a tus principios. En Hollywood, las decisiones más valientes pueden ser las que te hacen desaparecer. Paul Lukas. Paul Lukas fue el desvalido que superó a Bogart y Gary Cooper por el premio al mejor actor en Watch on the Rhine, gracias a su actuación silenciosamente heroica. La historia de Lucas trata sobre la supervivencia. Primero, en la Europa devastada por la guerra, luego en las despiadadas junglas de Hollywood. Por un breve momento, estuvo en la cima del mundo, pero el fuerte acento de Lucas y su estilo estoico se convirtieron en desventajas mientras el sistema de estudios buscaba rostros más nuevos y jóvenes. Siguió actuando, pero más a menudo en el extranjero, desapareciendo de las pantallas americanas. Para cuando la mayoría de la gente lo buscó, su Oscar era una pieza polvorienta de la historia y sus mejores películas estaban olvidadas. Lucas nos recuerda que por cada inmigrante de Hollywood que conquista la ciudad, hay una docena más cuya estrella se apaga en silencio. La fama puede ser tan caprichosa como la moda. Anna Magnani. Anna Magnani irrumpió en Hollywood como una fuerza de la naturaleza, llevándose el Oscar a la mejor actriz por La Rosa Tatuada. Su estilo italiano, crudo y emocional, rompió con el melodrama cinematográfico clásico, convirtiéndola en una leyenda de la noche a la mañana. Pero mientras la academia estaba deslumbrada, los productores de Hollywood estaban desconcertados.
¿Qué haces con una estrella cuyo acento y fuego no pueden ser embotellados? Magnani se encontró atrapada entre mundos. Demasiado europea para la mayoría de los guiones americanos, demasiado legendaria para papeles secundarios. Después de un breve romance americano, regresó a Italia, donde todavía era aclamada como una diosa del cine. En los Estados Unidos, sin embargo, se desvaneció rápidamente. Su gloria del Oscar, una nota al pie de una carrera vivida en otro lugar. El ascenso y retirada de Magnani muestra que Hollywood coronará a una reina, pero no siempre le permite reinar. Joseph Schildkraut, el papel ganador del Oscar de Joseph Schildkraut en La vida de Émile Zola, 1937, fue el tipo de avance que debería haberle abierto las puertas de Hollywood de par en par. Interpretando al capitán Dreyfus, Schildkraut ofreció una actuación cargada de angustia y dignidad, una clase magistral de contención que impresionó a la academia. Pero, en el clásico estilo de Hollywood, ese momento se convirtió tanto en su cúspide como en su ocaso. A Hollywood le encantaba celebrar un rostro europeo sensible, pero solo mientras el clima político lo permitiera. Cuando la Segunda Guerra Mundial cambió el ánimo de la industria, los actores nacidos en el extranjero se encontraron marginados. Schildkraut, una vez solicitado, fue repentinamente relegado a papeles secundarios o personajes étnicos, sin que se le ofreciera nuevamente el protagonismo. Siguió trabajando en el teatro, en televisión, incluso ocasionalmente en películas, pero las ofertas se volvieron esporádicas. Para el público que recordaba su triunfo en los Oscar, era casi doloroso verlo alejarse cada vez más del centro del escenario. El legado de Schildkraut es una paradoja conmovedora de Hollywood, prueba de que ni siquiera una estatua dorada puede garantizar una era dorada. Un año eres la sensación de la ciudad, al siguiente tienes suerte si consigues una mesa para almorzar. Dorothy Malone. La victoria de Dorothy Malone en los Oscar por Escrito en el viento, 1956, fue una obra maestra que robó la escena. Su interpretación como la salvaje y condenada Marilee fue tan ardiente que casi incendió la pantalla. Hollywood respondió ofreciéndole un contrato y una serie de papeles que parecían jugosos en papel, pero la industria no sabía qué hacer con una actriz que era tanto una bomba de sensualidad como una potencia. Malone se encontró encasillada en melodramas y películas de segunda categoría, atrapada en un ciclo de roles de belleza peligrosa que nunca le permitieron desplegar sus alas dramáticas. A principios de la década de 1960, su carrera cinematográfica estaba tambaleándose. El trabajo en televisión la mantenía a flote, pero la magia de la gran pantalla se desvaneció. Y aquí está el giro. El mayor legado de Malone en la cultura pop llegó años después cuando tomó un papel secundario en la telenovela Peyton Place. A pesar de todo su talento y su Oscar, la memoria de Hollywood era corta. La historia de Malone es una advertencia candente de que la fama puede ser llamativa, rápida y, en última instancia, olvidable. John Ireland. El camino de John Ireland hacia el oro del Oscar fue tan salvaje como su personaje en pantalla. Ganando el premio al mejor actor de reparto por All the King's Men, 1949, Irlanda parecía destinado a convertirse en el próximo antihéroe rudo de Hollywood, pero la realidad jugó un guión diferente. Conocido por ser franco y un poco rebelde, Irlanda rápidamente se encontró etiquetado como difícil, una sentencia de muerte para la carrera en el Hollywood de la vieja escuela. Los estudios no querían a un inconformista, querían una marioneta. Irlanda pasó de un western de bajo presupuesto o cine negro a otro, sin volver a capturar el prestigio de su noche de Oscar. A finales de la década de 1950, su nombre era más probable que apareciera en los tabloides que en las listas de llamadas de los estudios. Aún así, trabajó en televisión, películas de serie B, incluso en producciones internacionales, pero la lista A nunca volvió a llamarlo. La carrera de Ireland es la máxima advertencia del chico malo. En Hollywood, si te quedas el tiempo suficiente, podrías sobrevivir a tu propia leyenda. Claire Trevor. Claire Trevor dominaba la pantalla con su carisma duro, y cuando ganó el Oscar por Key Largo, 1948, fue un momento definitorio de su carrera. Trevor ya había interpretado todo tipo de mujeres duras, trágicas o seductoras que Hollywood podía ofrecerle. Pero después de su Oscar, el teléfono no sonó exactamente sin parar. ¿Por qué Hollywood, siempre ansioso por un rostro nuevo, rápidamente encasilló a Trevor como la chica ideal para mujeres caídas y vampiresas envejecidas? Los papeles se redujeron y el prestigio se desvaneció. Trevor pasó las siguientes décadas apareciendo principalmente en papeles invitados en televisión y en algún que otro cameo en películas. Para los espectadores más jóvenes, se convirtió en un nombre en los créditos en lugar de un rostro en la marquesina.
Sin embargo, nunca perdió su agudeza. Se sabía que Trevor tenía un ingenio afilado sobre su propia desaparición. Su trayectoria es un recordatorio de que la gloria del Oscar es tan efímera como los créditos finales. En Hollywood, solo eres tan grande como tu último éxito. George Chakiris. George Chakiris pasó de ser un chico de coro a un ícono instantáneo gracias a West Side Story, 1961, donde su interpretación como Bernardo bailó, chasqueó los dedos y luchó hasta entrar en la historia de la Academia. Se llevó a casa el Oscar al mejor actor de reparto, y por un momento, parecía que Chakiris encabezaría la próxima ola de musicales y éxitos dramáticos. Pero la obsesión de Tinseltown con los estereotipos lo perjudicó. La industria no podía ver más allá de sus papeles étnicos, y los musicales estaban pasando de moda. Chakiris consiguió un puñado de trabajos en películas y televisión, pero su tipo de estrellato se desvaneció rápidamente. A finales de los años 60, era más probable encontrarlo en el escenario en Europa que en un set de Hollywood. La historia de Chakiris es la contradicción perfecta de Hollywood. Un minuto, estás liderando la pandilla más genial en la historia del cine. Al siguiente, eres una respuesta de trivia en un juego de cinéfilos. Para George, el Oscar fue un boleto a la fama con fecha de caducidad. Dean Jagger. La victoria de Dean Jagger por 12 O'Clock High, 1949, debería haberlo colocado en la lista A de Hollywood para siempre. Su interpretación estoica del mayor Stovall, un hombre desgastado por el peso de la guerra, tocó una fibra sensible en críticos y audiencias. Pero Jagger no era del tipo que jugaba el juego de la industria. En lugar de aprovechar su nuevo estatus, optó por papeles inusuales, alternando entre películas, televisión e incluso alguna que otra temporada en Broadway. ¿El resultado? Jagger se convirtió en uno de esos actores cuyo rostro todos reconocían, pero cuyo nombre siempre estaba en la punta de la lengua. Su suave intensidad lo hacía perfecto para papeles de mentores y figuras de autoridad, pero Hollywood tenía poca memoria para la sutileza. Para la década de 1960, los grandes papeles en cine desaparecieron, y Jagger se encontró principalmente en apariciones como invitado en televisión o en proyectos más pequeños. Aún así, nunca pareció amargado. La desaparición de Jagger fue casi intencionada, un hombre que prefería la tranquila dignidad de trabajar al rugido de la multitud. Su victoria en el Oscar no lo convirtió en una superestrella, pero tal vez ese era el punto. A veces, las leyendas más verdaderas son las que se deslizan silenciosamente al fondo, dejando solo sus mejores escenas atrás. Red Buttons. La victoria de Red Buttons en el Oscar por Sayonara, 1957, fue una sorpresa para la vieja guardia. Aquí estaba un cómico, un acto de vaudeville, de repente coronado como mejor actor de reparto por un papel dramáticamente desgarrador. Parecía que Buttons iba a ser tomado en serio por Hollywood, pero la industria tenía otros planes. A pesar de la estatuilla dorada, nunca pudo deshacerse por completo de su reputación como hombre divertido. Los papeles se agotaron mientras los directores de casting lo encasillaban, inseguros de si el público quería al Red serio o al que los hacía reír. Frustrado, Buttons regresó a los programas de variedades de televisión, juegos de panel y stand-up. Aparecía ocasionalmente en películas, pero nunca más con la gravedad o el impacto de su momento del Oscar. A pesar de todo su talento y versatilidad, Buttons fue forzado a un rincón por el miedo de Hollywood a cruzar límites. Su Oscar fue tanto una puerta abierta como un recordatorio. A veces la industria te ama más cuando interpretas exactamente el papel que esperan. Shirley Booth. Shirley Booth fue una sensación en el escenario, pero fue su desgarradora y vulnerable actuación en Vuelve, Pequeña Sheba, 1952, la que le valió un Oscar y fama nacional. Hollywood no podía creer la profundidad que Booth aportó a una mujer solitaria y rota, una actuación que todavía estremece a los espectadores. Pero Booth nunca fue seducida por los atractivos del negocio del cine. Hizo solo un puñado de películas y luego se retiró, volviendo a su amado teatro y más tarde, a un exitoso periodo en la comedia de televisión, Hazel. Para Booth, Hollywood siempre fue un desvío, no un destino. El Oscar no la atrapó en una jaula dorada, la liberó para hacer exactamente lo que quería. Desapareció del foco de las películas por elección, un movimiento raro en una ciudad construida sobre la autopromoción implacable. La historia de Booth no es de exilio, sino de escape. A veces, los talentos más brillantes son los que saben cuándo decir basta. Ernest Borgnine. Cuando Ernest Borgnine se llevó el Oscar por Marty, 1955, sorprendió a Hollywood. Un robusto actor de carácter conocido principalmente por papeles de tipo duro, se transformó de repente en un protagonista con corazón. Por un momento, Borgnine estaba en todas partes, apareciendo en portadas de revistas, obteniendo el primer lugar en los créditos.
Pero tan rápido como llegó, la atención de la lista A se desvaneció. Hollywood no pudo averiguar qué hacer con un hombre sensible que no encajaba en el molde de ídolo de matiné. Borgnine pasó por una serie de películas de género, papel de apoyo, roles y papeles de televisión, sin volver a alcanzar el nivel del Oscar. Sin embargo, a diferencia de algunos que se marchitaron bajo los reflectores, él prosperó con un trabajo constante, construyendo una carrera larga y variada. Aún así, su momento de estrellato fue breve, un destello de gloria en un camino por lo demás de trabajador. La historia de Borgnine es prueba de que a Hollywood le encanta una buena historia, pero no siempre se queda para la secuela. Burl Ives. Burl Ives es uno de esos ganadores del Oscar cuyo nombre suena familiar, pero cuya carrera cinematográfica después de la gran victoria se evaporó en su mayoría. Su trofeo al mejor actor de reparto por The Big Country, 1958, reconoció su imponente presencia y su rica voz resonante. Durante un breve periodo, Ives fue el hombre para la gravedad, un ajuste perfecto para patriarcas y leyendas. Pero Hollywood pronto se quedó sin papeles para un gigante amable, e Ives encontró más reconocimiento constante como cantante de folk, artista de grabación y presencia ocasional en televisión. ¿Quién no lo ha escuchado como la voz de Sam el muñeco de nieve en Rudolph el reno de la nariz roja? Los papeles en películas se redujeron a cameos y curiosidades. Aunque nunca desapareció del todo, su voz vivía en cada hogar estadounidense cada diciembre. Su estrellato en Hollywood se desvaneció silenciosamente. Ives es el raro ganador del Oscar que no luchó contra su propio desvanecimiento. Simplemente se desvaneció como una melodía que no puedes recordar del todo, pero nunca olvidas por completo. Hein S. Engor. La victoria de Hein S. Engor en los Oscar por The Killing Fields, 1984, es una de las historias más asombrosas en la historia de Hollywood. Un médico camboyano que sobrevivió a horrores indescriptibles bajo el régimen de los Jemeres Rojos, Ngor nunca había actuado antes de pisar el set. Su interpretación de Death Pran fue tan cruda y real que conmovió al público y a la academia, pero el rayo nunca cayó dos veces. A Hollywood, a pesar de colmarlo de premios, tuvo dificultades para encontrar más papeles para un inmigrante asiático con un fuerte acento y trauma real en sus ojos. Ngor se encontró encasillado o simplemente ignorado, y pronto desapareció del mundo del cine convencional. Dedicó su vida al activismo por los refugiados camboyanos, rechazando ofertas que le parecían vacías o simbólicas. Trágicamente, Ngor fue asesinado en Los Ángeles en 1996. Su historia en Hollywood terminó en triunfo y desamor. A pesar de todo su discurso sobre honrar nuevas voces, la industria dejó atrás a Ngor casi tan rápido como lo descubrió. Art Carney, el Oscar al mejor actor de Art Carney por Harry y Tonto, 1974, sorprendió a casi todos. Venció a Al Pacino, Dustin Hoffman y Jack Nicholson en su mejor momento. Conocido principalmente como Ed Norton de la televisión, Carney de repente se encontró en la cima del mundo del cine como un anciano viudo en una odisea a través del país. Sin embargo, Carney nunca estuvo interesado en perseguir la fama de Hollywood. Después de su sorprendente victoria, principalmente regresó a la televisión, la comedia y el teatro, dejando que la etiqueta de actor serio se desvaneciera. La industria cinematográfica, por su parte, parecía tan confundida sobre qué hacer con Carney como él mismo. Los papeles nunca igualaron la resonancia emocional de Harry y Tonto, y las ofertas se desvanecieron lentamente. La historia de Carney es un recordatorio de que algunos actores solo quieren probar un poco del buffet de Hollywood antes de volver a lo que aman. No desapareció tanto como se retiró silenciosamente. Su victoria en los Oscar fue tanto un punto culminante como una despedida suave. Patricia Neal. El viaje de Patricia Neal de ganadora del Oscar a casi mito de Hollywood es uno de resiliencia y reinvención. Después de ganar el premio a la mejor actriz por HUD, 1963, Neal parecía imparable, una presencia en pantalla imponente con ingenio, fuerza y una vulnerabilidad innegable. Pero justo cuando su carrera estaba en su apogeo, Neal sufrió una serie de derrames masivos que casi terminaron con su vida. Hollywood siguió adelante, como siempre lo hace, y Neal se convirtió en un fantasma en la industria que había ayudado a electrificar. Contra todo pronóstico, luchó para recuperar su salud e incluso regresó a la actuación, pero los papeles principales habían desaparecido, reemplazados por apariciones en televisión y cameos ocasionales en películas. Su determinación inspiró a muchos, pero nunca recuperó su poder en Hollywood antes del derrame. La historia de Neal trata menos de desvanecerse en la oscuridad que de sobrevivir en sus propios términos. A veces, el acto de desaparecer no se trata de dejar Hollywood, sino de que Hollywood te deje a ti. Faye Bainter.
Faye Bainter es un nombre que solo los aficionados más agudos de los Oscar recuerdan, pero su carrera fue legendaria en su tiempo. Ganó el premio a la mejor actriz de reparto por Jezebel, 1938, y fue la primera intérprete nominada tanto para el Oscar principal como de reparto en el mismo año. Una verdadera pionera de Hollywood. Sin embargo, para la década de 1940, Bainter había desaparecido del centro del escenario, pasando de papeles principales a personajes maternales o de matrona, y finalmente a un segundo plano. Su presencia digna y su fuerza tranquila la hicieron querida entre sus compañeros, pero nunca fue la estrella más ruidosa o llamativa. A medida que los gustos de Hollywood se inclinaban hacia el espectáculo y la juventud, Bainter se convirtió casi en una reliquia, apareciendo principalmente en revivals teatrales y raros papeles en televisión. Vivió lo suficiente para ver su gloria del Oscar convertirse en una curiosa nota al pie. A veces son los pioneros quienes desaparecen más rápido, dejando solo los caminos que abrieron. Ruth Hussey. Ruth Hussey obtuvo una nominación al Oscar por Historias de Filadelfia, 1940, robando escenas a titanes como Katharine Hepburn y Jimmy Stewart. Su carrera debería haber despegado, pero el foco se desvaneció sorprendentemente rápido. La belleza refinada y el ingenio sutil de Hussey no encajaban del todo con el molde más bombástico de las estrellas de la posguerra, y Hollywood no sabía cómo comercializar su sofisticada personalidad. A finales de la década de 1940, Hussey se encontró relegada a un segundo plano, asumiendo papeles secundarios y eventualmente migrando a la radio y la televisión. Era una de esas estrellas que nunca hacía un escándalo, alejándose silenciosamente del estrellato cinematográfico, enfocándose en la familia y el teatro local. Para el público, Hussey se convirtió en ese rostro de ella, de los maratones de películas clásicas. Su desaparición fue tan elegante que casi pasó desapercibida, prueba de que no todas las salidas de Hollywood necesitan ser trágicas o dramáticas. A veces simplemente te alejas, y está bien, así que ahí lo tienes, 25 ganadores del Oscar que volaron más alto de lo que nadie imaginó, luego desaparecieron antes de que los aplausos se desvanecieran, los devoró Hollywood o simplemente superaron el juego. Tal vez el verdadero drama no esté en quién gana, sino en quién se retira. ¿Cuál de estas leyendas desaparecidas te sorprendió más? Deja tus pensamientos abajo, suscríbete para más, y recuerda, la fama en Hollywood puede ser la historia más corta jamás contada.